Voy a ser brutalmente honesto contigo desde el primer segundo. Lo que estás a punto de escuchar no es algo que tu padre te enseñó antes de dormir, ni tus maestros en la escuela, ni la sociedad quiera que sepas. La mayoría de los hombres pasarán toda su vida sin comprender esto, y así es exactamente como el sistema quiere que sea. Lo que voy a revelar cambia todo. No hay vuelta atrás. Una vez que lo escuches, dividirá tu vida en dos partes: el tiempo antes de conocerlo y el tiempo después. Durante más de 500 años, un hombre llamado Niccolò Maquiavelo escribió las verdades más peligrosas sobre la naturaleza humana, verdades que reyes, generales y presidentes han estudiado en secreto mientras las condenaban en público. Porque esto no es teoría, es la guía oculta de cómo realmente funcionan los hombres y el poder. No como creemos que funciona, no como desearíamos que funcionara, sino como funciona de verdad. Y aquí está la parte que debería aterrorizarte. Los que ya conocen estas verdades las usan en tu contra todos los días. En reuniones, en política, en negocios, incluso en relaciones. Ellos juegan ajedrez mientras tú sigues jugando damas. Así que pregúntate, ¿por qué tu padre no te enseñó esto? ¿Por qué tus maestros no lo hicieron? La respuesta es simple, porque ellos tampoco lo aprendieron. Y ahora por primera vez estás a punto de descubrirlo. Antes de seguir, haz esto. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Lo que sigue no solo cambiará tu forma de ver el mundo, cambiará la forma en que actúas dentro de él. Has pasado toda tu vida creyendo que el mundo funciona de cierta manera, que si eres bueno, honesto y sigues las reglas, las cosas saldrán bien, que tus esfuerzos serán reconocidos, que tu bondad será recompensada. Te enseñaron que la virtud, la lealtad, la honestidad y la paciencia son suficientes para avanzar. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es una ilusión? Que mientras tú sigues jugando limpio, otros ya te están adelantando en un juego que ni siquiera sabes que existe. Que las reglas que crees que guían la vida no son las verdaderas reglas, sino un teatro cuidadosamente armado para que los fuertes prosperen y los débiles se queden atrás. La verdad es que la vida no es justa, y nadie te enseñó cómo funciona realmente el poder, la influencia y la supervivencia. Por eso hoy quiero que te hagas una pregunta que muchos evitan. ¿Estás jugando como presa o como depredador? Porque cada interacción, cada decisión, cada relación está cargada de fuerzas que operan bajo principios que la mayoría nunca verá. Y aquí está el conflicto. Quieres ser bueno, quieres ser honesto, quieres ser fuerte, pero la sociedad te ha entrenado para creer que la bondad es suficiente y que entender la dureza del mundo es ser cínico o malvado. Esa es la grieta que divide a los hombres en dos mundos, el de los que sobreviven y el de los que son devorados. El conflicto no está afuera, está dentro de ti. En tu percepción de lo que significa ser fuerte, ser leal, ser inteligente. Y lo que estoy a punto de revelarte no es teoría, no es consejo barato. Es la verdad que los poderosos han conocido desde siempre, y que separa a los que dominan su destino de los que simplemente lo sufren. Porque una vez que veas cómo funciona realmente el mundo, ya no podrás volver atrás. La pregunta no es si quieres conocerlo, la pregunta es si estás listo para actuar sobre esa verdad. Porque la ignorancia ya no será una opción, y la debilidad será un lujo que no puedes permitirte. Para entender la verdadera naturaleza del poder, debemos mirar atrás, 5 siglos atrás, hasta un hombre que no temió ver al ser humano tal como es, Nicolás Maquiavelo, un hombre que observó la política, las guerras y las intrigas, y que no escribió un manual moral, sino un manual de supervivencia. Él entendió algo que pocos se atreven a reconocer. Los hombres no actúan por virtud, actúan por interés, emoción y miedo. Y esta no es solo una teoría histórica, es una verdad que sigue vigente en cada oficina, en cada relación, en cada decisión que tomamos hoy. Piensa en la historia. Los reyes que mantenían ejércitos no lo hacían porque amaban a su pueblo, sino porque temían que otro se los arrebatara. Los generales que conquistaban territorios no lo hacían por gloria moral, sino porque entendían la mecánica de la fuerza y la estrategia. Y si trasladamos esto a nuestra vida cotidiana, todo sigue igual. El mundo recompensa a quienes entienden las emociones humanas, no a quienes solo siguen reglas o hablan de justicia. Las emociones gobiernan más que la lógica. El miedo, el deseo, la codicia y la vanidad son los verdaderos motores de las decisiones. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces alguien a tu alrededor ha usado la apariencia para lograr lo que quería?
¿Cuántas veces te han vendido promesas y se han escondido detrás de una sonrisa, de palabras bonitas, de gestos de bondad? Y lo peor, muchas veces eres tú quien cae en la trampa, creyendo en la honestidad de los demás mientras ignoras los signos de manipulación. Porque la mayoría de los hombres nunca aprende a leer las intenciones ocultas, y esa ceguera convierte la bondad en vulnerabilidad. Maquiavelo lo explicó con claridad. El hombre es visual, emocional y débil ante la ilusión de poder y seguridad. No juzga por hechos, juzga por percepciones. Esto significa que el conocimiento real del poder no es cómo vencer en un argumento, ni cómo ganar una discusión, ni cómo demostrar que tienes razón. No. Es cómo moldear lo que los demás sienten, cómo crear influencia sin que se den cuenta, cómo posicionarte en la mente y en el corazón de quienes deciden tu destino. Y aquí está la parte aterradora. Mientras tú crees que las reglas del mundo son justicia, bondad y esfuerzo, otros ya están jugando un juego que ni siquiera ves. Usan emociones para controlar, expectativas para dirigir y miedo para proteger su posición. Son depredadores que entienden que la fuerza no es solo física o económica, sino psicológica. Y tú, si no despiertas a esta realidad, te conviertes en presa sin siquiera saberlo. Maquiavelo nos dejó un legado brutal pero invaluable. Solo quienes entienden la psicología humana y la historia del poder pueden realmente protegerse, influir y prosperar. Ignorar esto no te hace noble, te hace vulnerable. Y es precisamente esta vulnerabilidad la que convierte la vida en un campo minado, lleno de trampas invisibles que solo el ojo entrenado puede detectar. Ahora que entiendes que la historia y la psicología del poder no son teorías abstractas, es hora de mirar cómo funcionan las leyes ocultas del poder en la vida real. Y aquí viene la verdad que pocos se atreven a decir. El poder no se gana con lógica ni con buenas intenciones. Se gana entendiendo cómo sienten y actúan los demás. La mayoría de las personas creen que convencer se trata de argumentos y hechos, pero la realidad es que los hechos no mueven corazones. Las emociones lo hacen. Piensa en las relaciones, en los negocios, incluso en tu círculo social. ¿Quién controla realmente la situación? No siempre el más inteligente, ni el más educado, ni el que tiene más títulos. Controla el que sabe leer a los demás, anticipar sus deseos, temores y motivaciones, y usarlos para moverse un paso adelante. El poder verdadero no se muestra, se percibe. Se siente antes de verse. Es sutil, invisible, casi mágico. Y aquí está la primera ley que Maquiavelo nos deja clara. El hombre no es racional, es emocional. Lo que significa que no importa cuántos datos tengas, cuántos consejos des, cuántas pruebas ofrezcas. Si no conectas con la emoción correcta, nadie hará lo que tú quieres. Las emociones gobiernan decisiones. El miedo, la necesidad de aprobación, el deseo de estatus, la sed de placer. Todos son fuerzas más fuertes que la lógica. Observa la historia y verás ejemplos por doquier. Hitler, Napoleón, los grandes líderes de la antigüedad y hasta los magnates modernos. Todos dominaron su entorno no solo por fuerza o riqueza, sino porque entendieron cómo manipular la percepción y generar emociones poderosas. Vendían historias que inflamaban deseos y temores, y quienes caían en esas emociones se convertían en piezas de su tablero, muchas veces sin saberlo. Y no se trata de manipulación inmoral, se trata de estrategia emocional. El hombre que domina esta habilidad puede protegerse de traiciones, anticipar movimientos y asegurar su posición. Cada sonrisa que recibes, cada gesto amable, cada palabra suave, observa detrás de ellos. Pregúntate qué emoción intentan despertar y cómo podrías usar ese conocimiento para tu propio beneficio y defensa. Aquí entra la segunda ley. La percepción es la realidad. No importa lo que seas, importa lo que los demás creen que eres. Tu reputación no es tu esencia, es la imagen estratégica que proyectas. Aquellos que controlan la percepción controlan las decisiones, el respeto y la lealtad de los demás. Un líder, un empresario o un influencer exitoso sabe que la realidad importa menos que la historia que otros creen de ti. Y finalmente, la tercera ley que Maquiavelo revela: el miedo y la recompensa son las monedas más poderosas del mundo, no solo en política o negocios, sino en cada interacción humana. Quien sabe cuándo recompensar, cuándo castigar, cuándo retirarse y cuándo acercarse, se convierte en alguien imposible de ignorar. La lealtad que no se gana con control emocional se pierde. La influencia que no se ejerce estratégicamente se desvanece. Estas leyes son crudas, despiadadas y exactas.
pero entenderlas no te hace cruel, te hace consciente. Te da poder sobre tu vida y protección frente a quienes ya las usan contra ti. Porque mientras tú crees en la justicia, otros juegan con emociones. Mientras tú esperas lealtad sin condiciones, otros moldean la obediencia y el miedo. Y el que ignora esto termina siendo víctima de su propia inocencia. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora que comprendes que la historia y la psicología del poder no son simples lecciones del pasado, debemos enfrentar la verdad más brutal. El mundo está lleno de depredadores. No hablo solo de criminales o políticos corruptos. Hablo de personas comunes que saben cómo aprovecharse de la debilidad, la ingenuidad y la buena voluntad. La primera regla de supervivencia es entender que no todos son lo que parecen. La mayoría oculta su intención detrás de sonrisas, palabras amables y gestos de cortesía. Y tú, si no aprendes a leer entre líneas, serás víctima. Maquiavelo lo dijo hace siglos y sigue siendo verdad. Hay dos tipos de hombres en el mundo: los depredadores y las presas. Quien es fuerte, astuto y consciente actúa como depredador. Quien ignora las reglas del juego, quien confía ciegamente, quien teme hacer daño o ser percibido como cruel, se convierte en presa. Y aquí está la paradoja. La gente que más se esfuerza en ser buena o agradable es la que más fácil cae en manos de quienes entienden las reglas ocultas. La debilidad atrae depredadores como la sangre atrae tiburones. Entonces, ¿cómo detectarlos? Primero, observa patrones de comportamiento. Los depredadores no muestran todo de inmediato. Pueden parecer aliados, amigos o socios confiables, pero sus acciones revelan un patrón. Buscan siempre lo que les beneficia, incluso a costa tuya. Evalúa quién aparece solo cuando necesita algo, quién manipula emociones, quién intenta que te sientas culpable o indeciso. Estos son los signos claros de un depredador. Segundo, analiza la reacción de las personas ante la pérdida. ¿Quién desaparece cuando no hay beneficio? ¿Quién critica desde la comodidad, pero no actúa cuando la situación requiere apoyo real? ¿Quién se retira frente a la adversidad? ¿Quién no protege lo que le importa? ¿Quién solo sigue corrientes fáciles? Está mostrando su verdadera naturaleza, presa. Y lo peor es que, mientras permaneces ciego a esto, estos individuos no solo te dañan a ti, sino que debilitan todo tu entorno. Tercero, protege tu espacio antes de que sea invadido. Esto no significa desconfiar de todos ni vivir aislado. Significa construir barreras estratégicas, reputación sólida, redes de confianza controladas, información sobre tu entorno y preparación emocional constante. El depredador evita al fuerte. Nadie se atreve a atacar a quien sabe defenderse, anticipar movimientos y proyectar poder sin necesidad de demostrarlo físicamente. La fuerza no siempre es violencia. Muchas veces es presencia, control y estrategia. Finalmente, recuerda que el juego no se trata de venganza ni de crueldad gratuita. Se trata de supervivencia, protección y dominio inteligente. Los depredadores atacan, pero solo el hombre preparado puede anticipar y neutralizar esas amenazas antes de que sucedan. Como Maquiavelo escribió, un león no necesita gritar para asustar a los lobos. Basta con estar listo para aplastarlos si se acercan demasiado. Y un zorro astuto no cae en trampas porque las ve antes de que cierren. Debes ser ambos, fuerte como el león, astuto como el zorro, y consciente como nadie más. Y aquí viene la lección más importante. La preparación constante convierte al hombre que podría ser presa en alguien imposible de manipular. Cada interacción, cada decisión, cada movimiento que haces en tu vida, desde los negocios hasta lo personal, es un tablero de ajedrez. El que entiende las reglas de las emociones, de la lealtad, de la percepción y del miedo controla el juego. El que no, siempre jugará en desventaja. Siempre será vulnerable. No necesitas un trono para ejercer poder. Lo haces cada vez que influyes, que opinas, que buscas aprobación, que manipulas sin darte cuenta. Y tampoco necesitas un tirano para ser controlado. Te basta con un algoritmo que decida lo que ves, un miedo que defina tus límites o una creencia que te impida cuestionar. Esa es la nueva forma del poder. No se impone, se filtra. Se disfraza de elección, de libertad, de conexión. Pero detrás de cada clic hay una dirección invisible. Y detrás de cada emoción, una orden que no recuerdas haber aceptado. Maquiavelo lo habría visto venir, porque entendió que los seres humanos no necesitan cadenas, solo distracciones. Que si logras mantener la atención de las masas, no necesitas castigarlas. Ellas mismas construirán la jaula, la defenderán y luego la llamarán progreso. Lo que antes era una corte real, hoy es una red social.
Lo que antes eran los consejeros del príncipe, hoy son los algoritmos que ajustan tu dopamina. Lo que antes eran los castigos públicos, hoy son los juicios digitales, los linchamientos, los silencios forzados. Todo cambió, pero el principio es el mismo. Quien controla la percepción, controla la realidad. Y la percepción no se controla desde fuera, sino desde dentro. Por eso el poder moderno es psicológico, emocional, sensorial. Ya no entra por la fuerza, entra por tus deseos. Te hace sentir especial, escuchado, visible, mientras poco a poco borra tu capacidad de silencio, de introspección, de autonomía. Crees que eliges, pero en realidad solo respondes. Crees que hablas, pero en realidad repites. Crees que despiertas, pero solo cambias de jaula. Y es ahí donde la advertencia de Maquiavelo se vuelve personal. Porque el enemigo ya no está en un palacio, ni en un gobierno, ni en una figura concreta. Está en la forma en que piensas, en la forma en que reaccionas, en la necesidad de tener razón, de pertenecer, de ser alguien en un sistema que te necesita distraído. Esa es la ley oculta del poder. No conquista territorios, conquista tu atención. No destruye ciudades, destruye tu capacidad de estar contigo mismo sin estímulos. Cada vez que abres el teléfono sin razón, cada vez que discutes por defender una idea que no es tuya, cada vez que te comparas con alguien en silencio, estás obedeciendo un mandato invisible, un mandato que no viene de un rey, sino de tu mente condicionada. Maquiavelo no habló de dominar a otros, habló de reconocer el momento en que dejas de ser tú mismo, de detectar el instante en que tu libertad se vuelve comportamiento automático. Y si logras ver eso, si logras detenerte justo antes de reaccionar, entonces escapas del ciclo, porque el poder pierde fuerza cuando eres consciente, pierde forma cuando observas sin participar, pierde dominio cuando eliges el silencio en lugar de la reacción. Esa fue la advertencia que nadie entendió, que el verdadero renacimiento no era político, sino interior, que el reino más difícil de gobernar siempre ha sido tu propia mente, por eso su mensaje sigue siendo peligroso, porque quien lo entiende deja de ser útil para el sistema. Deja de ser manipulable, predecible, obediente. Se vuelve libre. Y la libertad, en un mundo construido sobre el control, es el acto más revolucionario que existe. Quizás Maquiavelo nunca quiso que lo entendieran. Tal vez sabía que el poder solo se revela a quien tiene el valor de mirar hacia adentro. Porque quien busca el poder afuera, termina siendo una sombra de sí mismo. Pero quien lo encuentra adentro, ya no necesita dominar a nadie. Solo se gobierna. Y ese es el tipo de poder que el mundo teme. El poder que no puede ser comprado, manipulado ni controlado. Durante siglos, la humanidad ha confundido control con seguridad. Pensamos que estar a salvo es lo mismo que tener el control. Pero lo que llamamos control casi siempre es miedo disfrazado. Miedo a perder, miedo a ser rechazado, miedo a no valer. Y ese miedo se vuelve una forma de obediencia que nadie nota. Una cadena que uno mismo aprieta. Por eso Maquiavelo no fue un villano, fue un espejo. Un espejo que le mostró al ser humano lo que realmente es cuando la máscara del bien y del mal se cae. Y eso, pocos pueden soportarlo. El poder no está en los gobiernos ni en las empresas. Está en la forma en que reaccionas ante lo que no puedes controlar. En tu capacidad de mantener la presencia cuando todo intenta arrastrarte hacia el ruido. Está en no ceder tu atención, en no regalar tu mente a lo que te distrae, en no convertirte en un reflejo de los estímulos que otros te imponen. Ese es el verdadero acto de rebeldía. Pensar por ti mismo, sentir por ti mismo, elegir por ti mismo. Vivimos en un tiempo donde la distracción es la nueva esclavitud, donde el ruido se vende como libertad y el silencio se teme como vacío. Pero solo en el silencio puedes recordar quién eres. Solo en el silencio puedes escuchar la voz que el poder intenta callar, la tuya. Cuando cierras los ojos y dejas que todo se apague por un momento, el sistema se debilita, porque deja de tener acceso a tu energía. Cada pensamiento que observas sin identificarte, cada emoción que atraviesas sin resistir, es una puerta que se cierra al control. Y tal vez ese era el mensaje oculto de Maquiavelo. No una lección sobre cómo manipular al mundo, sino sobre cómo no ser manipulado por él. No una estrategia política, sino una práctica espiritual. Porque el verdadero príncipe no gobierna sobre pueblos, sino sobre sus propias pasiones. Y el verdadero reino no está afuera, está en la conciencia que despierta cuando decides no seguir el juego. Así que la próxima vez que sientas miedo, no lo huyas, obsérvalo, porque detrás del miedo siempre hay una instrucción del poder. Cada pensamiento que te empuja a reaccionar, cada impulso que te roba el presente,
Es una trampa. Pero si puedes verlo, si puedes mantenerte despierto, el poder ya no puede tocarte. Lo que antes te controlaba se disuelve en la presencia, y ahí, justo ahí, eres libre. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo ves de otra forma. Porque ya no obedeces a la narrativa del miedo, porque ya no participas del juego que te necesitaba dormido. Esa es la revolución silenciosa que nadie puede detener. La del ser humano que despierta en medio del control. Y cuando eso sucede, cuando te vuelves consciente del poder que te habita, ya no necesitas dominar nada, porque entiendes que el poder más alto no se ejerce, se comprende. Así que antes de cerrar este video, recuerda, no busques controlar al mundo, no busques entenderlo todo, solo recupera tu atención, porque en ella está el poder que Maquiavelo quiso revelarte y que durante siglos intentaron ocultar. Si quieres seguir descubriendo estas verdades ocultas y aprender a aplicar el poder de la mente y la estrategia en tu vida, dale like, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No es solo un clic, es el primer paso para ver el mundo como realmente es y empezar a moverte desde la fuerza, la conciencia y la libertad.